Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes, glorificando el nombre del Señor, al compartir su palabra con todos y cada uno de ustedes. Así que permita al Señor en su misericordia, como siempre ha sido nuestro anhelo y nuestro deseo, que todos ustedes se encuentren bien en este día y que sea el Señor ayudándole a seguir adelante, glorificando su nombre en cada paso que da. Pero que de antemano, como siempre, si alguno de ustedes está afligido, triste, con dolor, en angustia, con enfermedad, con tristeza, que sea el Señor pasando su mano poderosa sobre la vida de todos y cada uno de ustedes, trayendo esa necesidad que tanto tenemos, que es de poder ser restaurados en nuestra salud física, nuestra salud espiritual, que sea el Señor trayendo ese consuelo para que de su corazón pueda salir ese dolor y que al final de cuentas Él pueda traer el confort, ¿no? Que Él pueda traer ese gozo, esa paz a su vida, para que lo que le desespera hoy en día, el Señor pueda quitarlo por completo de su corazón y pueda poner plenamente en su vida esa confianza que todos y cada uno de nosotros debemos tener en nuestro Dios. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que esta clase igual sea edificante para todos y cada uno de nosotros? Que a través de ella el Señor pueda traernos consuelo, ánimo, alegría, gozo y fortaleza para seguir adelante cada día, así como nuestro cuerpo físico que requiere, que necesita, ¿no? De esa alimentación, de esos vegetales, de esos nutrientes, esas vitaminas, proteínas y todo lo que necesita nuestro cuerpo, que asimismo nuestra vida espiritual pueda ser fortalecida de la misma manera. Nuestro cuerpo lo necesita al menos 2 o 3 veces al día. Pues de la misma manera nuestra vida espiritual constantemente está necesitado de la fortaleza de nuestro Dios a través de su palabra. Y permite el Señor que lo podamos adquirir de alguna forma o de otra, leyendo su palabra, meditando en ella, clamando al Señor por misericordia, por ayuda, por fortaleza, escuchando predicaciones, enseñanzas de otros hermanos, ¿no? O leyendo algunos otros libros de hermanos que han escrito libros para la gloria de nuestro Dios, o incluso a través de una sencilla enseñanza, ¿no? Como la que traemos nosotros para la gloria de nuestro Dios. Pero que sea el Señor nutriendo su vida espiritual de toda forma requerida y necesaria para todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Como siempre, Señor, queremos rogarte y suplicarte por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu ayuda, por tu fortaleza, Padre amado. Que todos y cada uno de nosotros en tu misericordia podemos estar a cuentas contigo, librándonos tú, Señor, cada día de esas tentaciones que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, tentaciones que nos producen pecado cuando llega a profundizar en nuestro corazón, ¿no? Como aquellos malos pensamientos, Señor, aquellas malas palabras, aquellos momentos difíciles cuando alguien nos hace irritar y lejos de poder contenernos, Señor, tendemos a guardar, a atesorar ese rencor, esa amargura, ese dolor en nuestro corazón. Pero que en tu misericordia tú permitas que hoy pueda salir de nuestras vidas y que podamos tener paz para contigo, primeramente, nuestro Dios, y también para con nuestros hermanos que nos rodean. Ayúdanos a servirte y a serte fiel. Ayúdanos, guíanos a través de tu Santo Espíritu hacia tu palabra, hacia tu verdad, hacia ese propósito y ese llamado que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Y que en tu misericordia nunca permita, si es posible, que nunca permita, Señor, que el enemigo pueda hacernos tropezar delante de ti, sino todo lo contrario, que siempre podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, aún en esos momentos adversos y difíciles que vienen a nuestra vida, donde la paz se va de nuestro corazón, donde llega la desesperación e incluso la desesperanza, Señor, donde creemos que ya nada se puede hacer, que ahí mismo tú puedas hacerte presente con tu poder maravilloso y alentarnos y fortalecernos y sacarnos y que podamos seguir adelante para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos sabiendo, Señor, que nunca estaremos en mejores manos que en la tuya, porque solo tú sabes, Señor, cómo obrar en el corazón del ser humano. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Y como siempre, Señor, te rogamos que seas tú el Maestro por excelencia,
que seas tú hablando nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro subconsciente de tal forma que podamos atesorar tu palabra, que podamos digerirla y que podamos compartirla con aquellos que la necesitan. Gracias, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, que Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y amigos en las redes sociales. Que el Señor traiga paz, aliento y fortaleza a su vida a través de esta su palabra. Empezamos, mi amado. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de que Cristo se goza cuando fortalece tu fe. Y estoy hablando que Cristo se goza. Nosotros no siempre nos gozamos cuando llegan esos momentos donde el Señor tiene que fortalecer nuestra fe, porque sabe lo que viene adelante, lo que viene a futuro, lo que nos espera, las situaciones, esos momentos difíciles. Pero que Él sí, hay momentos en nuestra vida, no digo que todos, pero hay momentos en nuestra vida que pasamos por ciertas circunstancias y que hay alegría en el corazón de Dios porque sabe que después de esa dificultad de nuestra vida, como decimos nosotros cuando vemos la luz del otro lado del túnel, nuestra fe se fortalece de una manera que el Señor la profundiza en nuestro entero ser y jamás nos olvidamos de ello. Y cuando viene algo similar, gloria a Dios, ya sabemos que el Señor va a obrar para la gloria de su nombre y nosotros vamos a estar confiados, no como la primera vez, aturdidos, desesperados, pensando qué vamos a hacer, pensando que Dios tal vez no está ahí, que Dios no nos oye, sino todo lo contrario. Que ahora cuando viene la segunda vez estamos confiados sabiendo que nuestro Dios estará ahí ayudándonos y fortaleciéndonos para seguir adelante. Amén. Así que el día de hoy hablamos de que Cristo se goza cuando fortalece nuestra fe para la gloria de su nombre. Y lo encontramos en Escritura, en los versículos que estamos estudiando. Vamos a entrar en contexto, vamos a leer desde Juan capítulo 1, Juan capítulo 11, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Pero es en el versículo 15 donde nos vamos a detener por un momento para estudiar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice Jesús. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y el versículo de estudio es precisamente el 15, que dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Gloria al Señor. Así que como podemos ver en la Escritura, mis amados hermanos, cuando Jesús le dice a sus discípulos que Lázaro ha muerto, obviamente nos da una reseña, no una pequeña muestra de la omnisciencia de nuestro Dios. O sea que dando la muestra de que Jesucristo era Dios porque Él todo lo sabe. Como lo leímos y lo hablamos en las clases pasadas, Él dice que no necesitaba que nadie le diese testimonio porque Él conocía lo que había en el corazón del hombre. Así que Jesús había recibido la información, el mensaje de Marta y María diciéndole que el que amaba estaba enfermo, pero él ahora en estos momentos, ya de alguna forma directa o indirecta, les va a hacer saber a sus discípulos que Lázaro había muerto. Jesucristo no recibe ninguna otra información. Marta y María no envían a otro mensajero diciéndole, Señor, ya no te molestes porque ya Lázaro murió. No, sino todo lo contrario. La Biblia nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo, Él literalmente era el Dios encarnado y Dios que todo lo sabe, ya sabía que Lázaro estaba muerto y ahora era momento de regresar otra vez para atrás para que en este caso Él pudiera hacer una obra maravillosa que iba a servir de mucho bien para los discípulos y para la gloria de nuestro Dios. Así que le digo, Jesucristo ya todo lo sabía y le dice a sus discípulos, Lázaro ya murió, vamos a Él.
Así que cuando Cristo mismo le dice a los discípulos, me alegro por vosotros, obviamente en la Escritura no nos está diciendo que Jesús se alegra por la muerte de Lázaro, ni mucho menos. No sé, tampoco no se alegra si hubiese sufrimiento en el corazón de los discípulos, de ninguna manera, sino que en este caso en particular podemos ver que la Escritura nos muestra que Jesús se alegra por otra razón, que él mismo aclara diciendo y encajándonos perfectamente aquella palabra que dice, para que creáis. Pero como les digo, nuestro Señor Jesucristo no se alegra de que Lázaro haya muerto, no se alegra del sufrimiento que estuviese pasando Marta y María y los que con ellos estaban. Como les decía yo a los jóvenes esta mañana, les decía, Jesús no estaba contento a pesar de que él sabía que iba a ir para allá y lo iba a resucitar y lo iba a sacar de la tumba vivito, ¿no? Sin ningún problema. Él ni con todo y eso tampoco dijo, yeah, se murió Lázaro, con alegría en el corazón. E incluso sabemos que la Escritura nos narra que Marta le manda a decir a Jesús, al que amas está enfermo, le digo, y la palabra clave ahí es al que amas, en el sentido de que si alguien ama a una persona y esta persona muere, no va a estar de lo más contento posible, ¿no? A pesar de que pudiera volverlo a resucitar, si pudiéramos decirlo de esta manera, pero me refiero en el sentimiento humano. Como seres humanos, nunca nos vamos a alegrar de la muerte de nadie, al menos, por supuesto, que sea en lugar de amor, odio a esa persona, ¿no? Que se tuviese odio. Como le decía a los jóvenes, y yo le decía, imagínate en este momento, ¿qué pasaría en tu mente, en tu corazón? ¿O qué pasaría en tu vida si en este instante estuvieran saliendo de aquí, tuvieran un accidente automovilístico y toda tu familia, tu mamá, tu papá y tus hermanos murieron y solo tú quedarías con vida? ¿Qué pasaría en tu corazón? ¿Qué pasaría en tus pensamientos? Piensa por un momento, ¿qué harías en ese momento? Y empecé a preguntarle a uno por uno. Y algunos me dijeron, bueno, es que me entristecería, me dolería. Y yo les decía, ¿y por qué? Porque son mis papás. Y hasta que llegó uno de ellos y dice, no, dice, pues es que yo lloraría. Le digo, ¿por qué? Porque son mi familia. Le digo, ¿y qué tiene que ver? Pues que los amo. Y es literalmente cuando amamos a alguien, es que nos duele en el corazón, que literalmente lo expresamos a veces hasta con nuestros sentimientos, con nuestras palabras, aún nuestro físico expresa ese dolor y esa angustia por la pérdida de aquel ser querido, que empezamos a llorar en forma literal. E incluso algunos hasta no pensamos bien. A algunos les llega un trauma tan fuerte que se quedan como así, que no saben ni lo que esté pasando por su cabeza, ¿no? Por su mente, por su corazón en esos momentos. Se quedan prácticamente en shock, como dicen algunos. Así que le digo, al menos que a esa persona se le odie, pues es obvio que no se sentirá nada y algunos hasta se alegrarán de su muerte. Pero no era el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque al final de cuentas Él se compadece de la necesidad, del dolor, de la angustia de los demás, como lo vamos a ver más adelante, donde Él llora, ¿no? Y es el versículo más corto de la Biblia, si no mal recuerdo. Al menos del Nuevo Testamento sí, sí es el versículo más corto, ¿no? Cuando dice Jesús lloró. Lloró porque sintió esa empatía con María y con Marta y con los que estaban ahí. Se conmovió también a pesar de que él sabía que iba y estaba ahí precisamente para resucitarlo. Pero como les digo, Jesús se alegra no por la muerte de Lázaro, no por el dolor que pudiera haber causado tal vez en el corazón de los discípulos, ni tampoco por el dolor que estuviesen pasando Marta y María y ni los que con él estaban, sino más bien todo lo contrario, ¿no? La Biblia nos va a mostrar que Jesús, igual de la misma manera, se conmovió por el dolor que estaban pasando Marta y María. Pero Jesús, le digo, al final de cuentas, cuando les dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, dice, era para que ellos creyeran. Y a veces uno se pone a leer esos versículos y dice, ¿cómo que para que ellos creyeran? Sí, se supone que ya seguían a Jesús. Sí, pero es que al final de cuentas no todo el que sigue a Jesús tiene su relación con Él de tal forma de que cree en Él.
como lo vamos a ver más adelante, y como incluso lo podemos ver en muchísimas iglesias, ¿no? Que incluso se ha predicado en muchas ocasiones, donde dice no todo aquel que desciende de Israel es israelita, y dicen no todo aquel que viene en la iglesia realmente es cristiano. Como incluso, valga la redundancia, ¿no? Muchos exsatanistas que vivían para el diablo y servían al diablo estaban, dice ellos, dentro de la iglesia también diciendo amén, pero con el fin de estar orando para que se destruya esa iglesia. Y eso solamente Dios lo sabe quiénes son. Nosotros no lo conocemos, nosotros sabemos de ellos después de que Dios ha transformado su corazón y se han literalmente rendido a Cristo y han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces ellos dan testimonio diciendo, estábamos en tales iglesias orando para que se destruyan, pero estaban ahí diciendo amén. Así que le digo, al final de cuentas nosotros podemos ver en la Biblia que no todos los que siguen a Jesús, y que incluso Jesús los llama a sus discípulos, no todos creían en Él, y algunos tal vez creían de alguna forma y algunos de otro, como lo vamos a ver en un momento. Pero como les digo, el asunto, el punto importante, el punto principal de estos versículos era la alegría del corazón de Jesús al ver que ellos no estaban con Lázaro, para que ellos pudieran ver en lo que pasaba en el corazón de las personas que sí lo tenían a su lado, que ya lo habían enterrado, ¿no? Ya tenía 4 días en la tumba y que estaban literalmente sufriendo, pero que al final de cuentas Jesús haría un milagro que sus discípulos no habían percibido anteriormente, y que literalmente serviría para un beneficio espiritual de sus vidas en este milagro que Jesús iba a hacer. Porque Jesús le dice, para que creáis. No le dice para que creáis en mí. O sea, como si los discípulos no creyeran en Jesús todavía. Pues se supone que por algo eran sus discípulos, ¿no? Pero hay, como algunos decimos, ¿no? La fe que se va desarrollando poco a poco, a tal grado de que nosotros, esa fe va aumentando, va haciéndose firme en ciertas áreas de nuestra vida, hasta que llega un punto donde ya el Señor viene por nuestra vida. Pero le digo, pero al final de cuentas podemos ver que la fe que Dios nos va aumentando va a ser a través de las experiencias que nosotros estamos teniendo con el Señor, y de esas experiencias que a veces no son tan agradables, pero que van a servir para aumentar nuestra fe, para la gloria de nuestro Dios. Porque sería ilógico que Jesús le dijera, oh, van a ver, me alegro que no estéis con Lázaro, pues en todo caso sería al revés. Si él quisiera que sus discípulos creyeran en él, sería ilógico que él le diga que se alegra que no estén allá, porque ustedes van a ver ese milagro. Ellos no son testigos de la muerte de Lázaro. Es más, todavía seguían creyendo que Lázaro todavía prácticamente se estaba recuperando, ¿no? Hasta que Jesús le dice, Lázaro ha muerto. Pero le digo, si Jesús quisiera convencerlos para que fueran sus discípulos, sería al revés, sería el que los discípulos estuvieran mejor allá y dijera Jesús, me alegro que ustedes estén allá para que sean testigos de la muerte de Lázaro y verlo ya sepultado por 3 días, y al final, al cuarto día, al final de cuentas, venga, yo llega el milagro y ustedes puedan ver que Lázaro se ha levantado de entre los muertos. Pero no es así. Jesús le dice, me alegro por vosotros que no estáis allá, para que creáis. Así que Jesús iba a obrar de una manera muy maravillosa, de tal forma que era inimaginable para ellos cómo podría fortalecerles, pero que en este caso la fortaleza sería para que creyeran en Jesús. Ahora bien, en otras palabras, lo que tratamos de decirles es que al final de cuentas, a pesar de que los discípulos seguían a Jesús y que en cierta forma ya creían en Él y tenían su fe en Él en alguna manera, este milagro de Jesús haría que su fe fuera incluso más allá de lo que pudieran ellos imaginar, ¿no? Así que le digo, un ejemplo de ello muy claro es poder ver que Jesús iba a ejecutar este milagro frente a sus discípulos, donde se encontraba también Pedro. Pedro miró este milagro con sus propios ojos.
Juan al final de cuentas lo miró igual de la misma manera. Pero si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, llega un punto específico de que si bien es cierto, no podemos descartar que Pedro y los discípulos terminaron huyendo de Jesús, o que Jesús incluso le dijo a Pedro, he orado para que tu fe no te falte, y vemos a Pedro correr, pero su fe no le faltó porque al final de cuentas volvió a reunirse a Jesucristo, ¿no? De alguna forma u otra el Señor lo perdonó y lo restauró, ¿no? Pero que más adelante vemos que aún Pedro no solamente lo vemos que está pasando por las calles y la gente saca a los enfermos para que la sombra de Pedro cuando menos los tocara y se sanaren, refiriéndonos a los milagros de sanidad que Jesús ya había hecho, o a los milagros que había hecho en la boda de Canaán, ¿no? De convertir el agua en vino, sino que también llega un momento donde le presentan a una hermana llamada Dorcas y que le enseñan incluso los vestidos que hacía y le dice, mira, y al final de cuentas Pedro ora por ella y podemos ver que él en su confianza en el Señor, después de haberlo visto obrar en su vida por muchos años, pero obrado en las personas, las demás personas, y que también haber visto que Jesús también tenía el poder para resucitar a los muertos, pues él se apoya en esa confianza en lo que él había visto y viene y ora por Dorcas, ¿no? Y vemos a Dorcas una vez más con vida, ¿no? Resucitada para la gloria de nuestro Dios. Así que le digo, Jesús estaba contento de que ellos pudieran presenciar este milagro que al final de cuentas serviría para la gloria de Dios, y ellos en su fe iban a ir creciendo y aumentando dependiendo de las situaciones por las cuales estaban pasando en su vida diaria, ¿no? Pero como les digo, al final de cuentas, esa alegría y ese gozo era del Señor, de que el Señor es el que hace que crezca esa fe en el corazón del ser humano, y el Señor es el que usa las circunstancias para que esa fe crezca, incluso su propia palabra, ¿no? Como la misma palabra lo dice, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y acá podemos ver a Pedro que oyó la palabra de Dios diciéndole a Lázaro, ven fuera. No solamente la escritura, porque sabemos que Pedro no tenía el Nuevo Testamento, solo tenía el Antiguo Testamento, pero tenía las palabras del Señor Jesucristo incrustadas en sus corazones cuando lo oyeron, ahora incluyendo ahora que Él está llamando a Lázaro para que salga de esa tumba con vida. Así que le digo, es maravilloso poder ver que nuestro Señor Jesucristo, hay ciertas circunstancias, o más bien nuestro Dios, que hay ciertas circunstancias en nuestra vida que nos ayudan para crecer en nuestra fe. Yo sé que no todas son para crecer en fe. Hay algunas otras que reconocemos, ¿no? Que somos unos pillos, somos unos bandidos, somos unos bandoleros. Y el Señor tiene que jalarnos las orejas. Y muchas de las circunstancias por las que pasamos es para corregir nuestros pasos. Como dice su palabra, al que ama, Dios lo corrige. Pero de entre ellas podemos ver, de entre todas esas circunstancias, que hay circunstancias que el Señor las usa para la gloria de su nombre, para que nuestra fe vaya en aumento en nuestro Señor. Y lo lindo y lo maravilloso que les digo, no es solamente ver que nuestra fe crezca, sino que el Señor lo hace con alegría, con gozo en su corazón, el que nosotros podamos seguir creciendo en fe para la gloria de nuestro Dios. Porque al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros vamos a crecer en fe, de alguna forma o de otra, con la ayuda del Señor, por supuesto, pero que en algunas ocasiones tal vez vaya a haber algo que nos estorbe en el camino y nuestra fe no crezca, y en algún momento oportuno, cuando nos veamos clamando, rogando y llorándole al Señor, que el Señor no nos vaya a decir a nosotros, como le dijo al padre de aquel muchacho lunático, ¿no? Que le dijo, ay, eh, gente malvada y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? No, sino todo lo contrario, el Señor permita que cualquier circunstancia en nuestra vida pueda ser de crecimiento de fe, y al final de cuentas el Señor puede obrar de una manera maravillosa tanto en nosotros como a través de nosotros para la gloria de su nombre. Como les digo, este milagro surgiría principalmente para los discípulos, pero eso no implica que pudiera afectar a otras personas incluso con el mismo milagro. Por ejemplo, nosotros podemos ver que cuando Él ya está con Marta y María, vemos las reacciones de aquellas personas que estaban acompañándolas a ellas en su dolor. Y en el versículo 37, en este mismo capítulo 11, vemos que dice así:
Y algunos de ellos dijeron, algunos de las personas que estaban con Marta y María decían, ¿no podía este que abrió los ojos al cielo, al ciego, perdón, al cielo, al ciego, haber hecho que también Lázaro no muriera? Note cada detalle que nos dan en solo una pregunta. Dice, no podía este, ¿quién es este? Jesús, que abrió los ojos al ciego. ¿Quién era el ciego? Al hombre de la historia narrada que terminamos atrás y que luego empezamos con Lázaro. Pero le digo, ese es otro personaje, el ciego, a quien Jesús, le abrió los ojos. Así que estas personas ya estaban conscientes que Jesús tenía poder para hacer milagros. Y uno de esos milagros no era solamente el convertir el agua en vino, sino más bien abrir los ojos de este ciego. O sea, un milagro físico en la persona, un milagro literal que todos pudieron notar porque ese hombre, solo Dios sabe cuántos años tenía de edad, pero que siempre lo ponían para pedir limosna, y ahora resulta que muchísimos años después viene el Señor y les abre los ojos, y es obviamente notorio a todo mundo. Y de esta manera dicen, no podía Jesús que le abrió los ojos a este ciego, hacer que Lázaro no muriera. Así que ellos creían que Jesús tenía poder para sanar alguna enfermedad física, pero mientras la persona esté con vida. O sea, ellos en estos momentos no creían que Jesús tenía poder suficiente como para levantar de entre los muertos a alguien que tenía ya 4 días en la tumba. Si creían en él, de que él podía haber llegado a tiempo antes que Lázaro muriera, tratar con Lázaro, orar por él, etcétera, orar a Dios, poner su mano sobre él, como sea, pero sabían que tenía el poder para evitar que Lázaro muriera. Pero no creían en Jesús como aquel que tenía el poder para levantarlo de los muertos después de 4 días. Y ahí donde yo les digo, donde tenemos que notar la diferencia en la fe dependiendo en las circunstancias en las que estamos viviendo. Porque ellos no habían experimentado que Jesús levantara entre los muertos, y eso viendo que en los otros evangelios nos narran que también levanta a aquella niña que le dice Talita Cumí, que ya estaba muerta, que incluso también aquel hijo de aquella viuda, que era el único hijo que tenía, y dice, y se lo entrega vivo. Ellos no lo habían experimentado todavía. Habían experimentado y conocido del cambio, o sea, de la transformación del agua en vino, y habían visto la transformación del cuerpo de este hombre que ahora no miraba, pero vino Jesús y lo sanó. Pero no habían visto todavía, no tenían fe en que Jesús podía levantar de los muertos hasta que hace el suceso. Ahora bien, ese es en el versículo 37. Cuando nos vincamos al versículo 45 del mismo capítulo 11, ya podemos ver que estas personas pudieron ver que Jesús no solamente tenía poder para quitar alguna enfermedad de cualquier cuerpo, de cualquier ser humano, sino que aún a pesar de que ya llevara al hombre 4 días de muerto, Jesús lo podía traer a la vida. Y el versículo 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, del mismo grupito que se estaba quejando hace un momento, dice que vinieron a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, que era resucitar a Lázaro de entre los muertos, creyeron en él. Así que hasta que no vieron que Jesús literalmente levantó a alguien de los muertos, no pudieron creer en Jesús como aquel que tuviera poder precisamente para hacer eso. Sí sabían que tenían el poder para sanar cualquier enfermedad. Eso ya lo habían experimentado. Incluso sabían que tenía poder sobre la naturaleza al cambiar, al convertir el agua en vino. Pero no que tenían poder, que tenía, perdón, el poder para levantar de los muertos. Por eso estos hombres se quejan en el versículo 37 diciendo, óyeme, si sanó al ciego, ¿por qué no vino a tiempo para que Lázaro no muriera? Como que si toda esperanza se hubiese acabado en sus vidas. Pero Jesús le muestra, para la gloria de Dios, que Él es Dios y que tiene poder también sobre la muerte. Y vienen al final de cuentas y terminan creyendo en Él, cosa que no lo habían hecho antes, en un par de versículos atrás. Incluso
No era la primera vez que nosotros podemos ver que alguien cree en Jesús por causa de algún milagro que haya hecho sobre alguna persona o sobre la naturaleza. Porque cuando nos vamos al capítulo 2 de este mismo libro, en el versículo 11, cuando estamos hablando de las bodas de Canaán, ¿no? En aquellos tiempos, vemos que entonces Jesús dice así: en este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuándo creyeron en él? Cuando convirtió el agua en vino. Pero espérate, pero si nos está diciendo que ya los discípulos estaban con él. Entonces, ¿cómo es que después de que convirtió el agua en vino, después de que ya tiempo atrás ya estaban los discípulos con él, ya Jesús les había enseñado acerca del reino, ya Jesús les había enseñado acerca de él mismo, les había enseñado del Padre, e incluso al final de cuentas podemos ver ciertas y determinadas cosas, ¿no?, que Jesús pudiera haberle enseñado a sus discípulos, y después de ese buen tiempo seguían a Jesús? Después de ese buen tiempo podemos ver que entonces viene Jesús y hace ese milagro sobre el agua, convirtiéndola en vino, pero es hasta ese momento en que sus discípulos creyeron en Jesús. Pero ¿y qué pasó antes? ¿Cómo es que se hicieron sus discípulos si no creían en él? ¿O a qué tipo de fe o de creencia se refería en cuanto a estos discípulos? Por eso decimos, hay muchas personas que están siguiendo a Jesús, pero no precisamente creen en él. Acordémonos de toda aquella multitud que seguía a Jesús. Y cuando Jesús viene y le dice: el que no beba mi sangre y no coma mi carne no va a poder entrar al reino de los cielos. Y todo el mundo se fue. Entonces, ¿qué hacían si eran discípulos de Jesús, si seguían a Jesús? Porque llega un momento donde la Biblia nos habla que Jesús también envía a 70 personas a predicar. Pero de entre todos ellos, al final de cuentas, Jesús se quedó igual, con los 12. Y de toda esa multitud que lo seguía y que creía en él y que incluso lo querían hacer el rey de Israel, como dice la Escritura, y que él tuvo que irse de ahí porque le querían hacer rey. ¿Dónde quedaron entonces todos ellos? Cuando Jesús les dice: es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Entonces, ¿de qué forma estaban creyendo en Jesús? Así que le digo, Jesús pudo haber tenido muchos discípulos, pero no todos sus discípulos creían en él. ¿O sí? ¿Qué hay de Judas? Él presenció toditito los milagros y fue considerado discípulo de Jesús. Y hasta el día de hoy, o sea, conocemos que Judas nunca creyó en Jesús. Incluso podemos ver que él se arrepintió porque había entregado sangre justa, pero en todo su caminar con Cristo nunca creyó en él, ni con todos los milagros. Asimismo, como decimos, en nuestras iglesias hay muchas personas que pueden estar ahí, incluso que pudieran estar participando de alguna administración en la iglesia, pero no precisamente creen en Jesús. Podrán estarle siguiendo, pero no creyendo en él. Así que Jesús precisamente hace milagros y maravillas dentro de las iglesias, no solamente por el beneficio de aquella persona que necesita el milagro, sino también por el beneficio de que su nombre es glorificado en aquellas personas que están siguiendo a Jesús, pero que todavía no creen en él, y a través de ese milagro entonces se arrepienten y vienen a los pies de Cristo para la gloria de su nombre, como han venido aquellos que eran hijos del diablo y que hacían satanismo, pero que estando dentro de la iglesia el Señor ha alcanzado su corazón, ha tocado su vida, se han arrepentido, han venido a los pies de Cristo y han sido salvos y son ministros del Señor ahora. Ahora son hijos de Dios, ya no son hijos del diablo, ahora sirven al Dios viviente. Le digo, el Señor siempre quería hacer un milagro, una maravilla, con contentamiento y gozo, porque no solamente nosotros como sus discípulos o como sus hijos aumentaríamos nuestra fe, sino que alcanzaría también a aquellos que todavía no se rinden a Él. Así que le digo, sus discípulos no creyeron en Jesús hasta que en este caso pudieron ver, algunos de ellos por supuesto, no dice que todos, pero dice que sus discípulos creyeron en Él a raíz de ese milagro que hizo en el convertir el agua en vino en Caná de Galilea. Pero al final de cuentas no son los únicos.
Le digo, aquí nos habla de los discípulos, pero cuando llegamos a Juan capítulo 4, versículos 46 al 50, nos habla de aquel oficial del rey que tenía a su hijo enfermo y que dice así, para leerlo con el contexto completo, dice 46 al 50. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Pero ¿qué le dice Jesús? Entonces Jesús le dijo, si no vieres las señales y prodigios, no creéis. O sea que habría personas como los discípulos que no creerían en Jesús hasta que no pudieran ver un milagro, una maravilla, una proeza que realmente cautivara su corazón y les hiciera entender quién era Jesús. Y Jesús le dice, si no ves las señales, o sea que aunque anduviese con Jesús y estuviera al lado de Jesús como sus discípulos, no creería en él hasta que no viera las señales hechas por nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera él convertirse y creer que Jesús realmente tendría el poder para glorificar el nombre del Padre a través de esos milagros. Dice luego el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Entonces dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pero creyó porque ya había visto el milagro. Jesús le dijo, si no ves el milagro no crees. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y le fue suficiente porque él ya había visto que Jesús había hecho un milagro. Si no hubiera visto el milagro, se hubiera ido deprimido pensando en que Jesús no quiso ayudarle. O es más, tal vez ni siquiera se hubiera arrimado a Jesús a pedirle que sane a su hijo. Porque en su corazón estaba convencido que Jesús no era nadie. Pero como vio el milagro, dijo, este es alguien que realmente puede ayudar a mi hijo. Y cuando llega a su casa, dice que lo reciben los criados y le dicen que su hijo ya está bien y le dice, ¿desde cuándo empezó a estar mejor? Dice, ayer por la tarde. Y dice que él se acordó que fue el momento en que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y dice, y creyó él con toda su casa. Así que le digo, los milagros no solamente sirven para los discípulos del Señor, sino también para aquellos que están alrededor nuestro y pueden conocer de los milagros y las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y de esa manera ellos creer también y glorificar el nombre del Señor al rendirse a sus pies. Porque le digo, de hecho hay personas que necesitan ver un milagro para poder creer en Jesús. También hay otras que no necesitan un milagro, solo necesitan la palabra de Dios. Pero como les digo, el milagro son para algunos y algunos otros milagros que no son físicos, literales en la vida del ser humano, son otros milagros que no se pueden ver, pero que también obran para la gloria de Dios y por supuesto para que nuestra fe siga creyendo. Como en este caso le pasó a Felipe, ¿no? Y a Natanael, donde podemos ver que llega un momento en el capítulo 1 de este libro de Juan, versículos 47 al 50, que nos dice la siguiente manera, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, ya que Felipe le dice, mira, Natanael, hemos encontrado aquel de quien habla Moisés, dice a Jesús, Nazareno, ¿no? Que aquel que por supuesto no viene a guiar al pueblo de Israel. Y Natanael vemos que en sus palabras él llega a decir, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, qué tan malo, qué tan perdido, qué tan lejos de Dios estaría Nazaret, ¿no? Tal vez con ladrones, asesinos, adúlteros, de todo tipo de gente, como para que Natanael dijera, de Nazaret puede salir algo bueno. Imagínese usted el lugar o la ciudad más perdida de donde usted vive, ¿no? Donde están los narcotraficantes, los asesinos, los matones, donde están los contrabandistas, los vendedores de droga, las borracheras, las orgías, como hay ciertas ciudades en diferentes estados, ¿no? Y que al final de cuentas alguien le diga, oh, de ahí salió el predicador del año. Y de ahí, sí, Dios dice en su palabra que de lo vil y menospreciado
agarró Dios y lo levantó para avergonzar a los sabios, ¿no? Y lo que no es para deshacer lo que es, dice su palabra. Así que de ahí, sí, Natanael decía, de ahí salió algo bueno. Puede salir algo bueno entre toda esa maldad y toda esa perdición en esa región. Y Felipe le dice, ven, ven, venga a ver. Y entonces cuando ya viene cerca y se le presenta, dice que Jesús cuando vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea que antes de que Felipe fuera allá, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. O sea, yo te conocí. Yo te sentí en mi espíritu. Yo sabía quién tú eras y qué estabas haciendo ahí. O sea que Natanael estaba en un lugar donde solamente lo pudo ver Felipe, pero que al final de cuentas el Señor había conocido todo eso y que se lo hace saber a Natanael, y Natanael entendió, comprendió perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo, yo estaba aquí y yo me enteré con mi espíritu, con mi omnisciencia, que Felipe fue en busca tuya cuando tú estabas debajo de esa higuera, y al final de cuentas yo te vi, yo te conocí, yo sabía quién tú eras. Y Natanael no le dice, yo creo que tú estás loco, tú eres un adivino. O yo creo que tú practicas la brujería, hechicería, o que tú practicas las cartas, o la lectura de la mano, la lectura de la bola. No, no. Natanael dice que le responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Note que todavía Dios no le había revelado a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Todavía no pasaba ese suceso. Pero cómo Natanael pudo comprender con las palabras de Jesús quién era Jesús. Así que ese fue el milagro. No un milagro físico, literal, en el cuerpo de una persona, pero que abundó para la gloria de Dios y para beneficio en Natanael en cuanto a que su fe crecería. Porque ¿cuál era la fe de él en cuanto a Nazaret? De Nazaret puede salir algo bueno. Su fe estaba por los suelos de que literalmente Dios pudiera sacar a alguien de Nazaret para la gloria de su nombre. Pero acá le dice, óyeme, óyeme, tú no eres cualquier cosa. Y tú no eres algo bueno, tú eres lo mejor que el ser humano pudo haber recibido en toda su historia. Tú eres el Hijo de Dios, les dice. Le dice, tú eres el Rey de Israel. Antes incluso de que todo el pueblo dijera, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y antes de que el pueblo quisiera proclamarlo rey y que todo el mundo conociera, ahí Natanael pudo haber entendido que en quien tenía enfrente no era algo bueno, era el todo bueno para la gloria de nuestro Dios. Y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Mire que simplemente bastaron unas palabras para que ocurriera el milagro más maravilloso de que Natanael pudiera entender quién estuviera delante de él. No un milagro físico. Y ahí podemos ver que Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Espérate tantito. Cosas mayores que estas verás. Y acá encontramos a Natanael, no solamente percibiendo, ¿no? O viendo los milagros y proezas de Jesús en forma natural en el cuerpo humano, sino ahora que lo vemos resucitando, o Jesús resucitando más bien a Lázaro después de 4 días de muerto. Así que es maravilloso poder ver a nuestro Dios, que Él con alegría se goza el que nuestra fe estuviese creciendo. Como incluso podemos ver otras personas que no tuvieron que ver un milagro literal, tampoco no, para creer en Él, como lo fue la samaritana. Y no solo la samaritana, sino aquellos samaritanos que recibieron a Jesús. Porque es la samaritana la que va a su pueblo y les dice, mira, venid, dice un hombre que me dijo todo lo que he hecho en la vida. Dice, ¿no será este el Cristo? Vienen, lo toman con él tapa un par de días con ellos y al final de cuentas le dicen a la mujer, no solamente creemos ahora por tus dichos,
sino que nosotros mismos le hemos escuchado a Él. O sea que simplemente con las palabras de la samaritana era más que suficiente para que estos hombres se incendiara la chispa de la fe en sus corazones, de que quizás tenían entre ellos al Cristo, al que tantos y tantos años habían esperado dentro de su pueblo. Y que era la posibilidad que pudieran estar ahí. Así que en esa chispa de fe se arrancan a donde estaba Jesús y le dicen, venga para acá, usted se nos va a pasar un día con nosotros, véngase, que aquí usted no necesita nada, nosotros le tenemos todo lo que usted necesita. Y se estuvo un par de ellos y se quedaron maravillados a tal grado que le dicen a la mujer, ya no solamente creemos por tus palabras, sino que ahora creemos por la experiencia propia que hemos tenido con Jesús. Así que todo esto abunda para la gloria de nuestro Dios. Como le digo, de la misma manera con nosotros. Sabemos que no era una muy buena experiencia para los discípulos, ¿no? O sea, podemos ver que esta muerte de Lázaro para los discípulos, para Marta, María y los que lo rodeaban, se suponía que era una crisis donde hubiera incluso desesperanza, donde no solamente Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, se lo dice María, y las personas que lo rodeaban también le dicen, oye, si esto hubiera estado aquí, ¿por qué no vino para evitar la muerte de Lázaro? Sino que incluso cuando Jesús le dijo que su hermana resucitaría, Jesús le estaba diciendo, en este momento va a resucitar. Pero Marta decía, oh sí, Señor, Él va a resucitar en el día postrero, allá a lo lejos. Cuando al final de cuentas el Señor levante a toda la gente y haga juicio sobre todos los mundos, sobre todo el mundo, sobre todas las naciones de la tierra, y entonces vayan algunos a la condenación y algunos a la gloria. Entonces en aquel momento va a resucitar mi hermano, en el día postrero. Pero Jesús le dice, no, hoy va a resucitar Lázaro, le estaba diciendo Jesús. Dice, yo soy la resurrección en la vida. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús se lo dice de diferente manera, haciéndole entender, queriéndole hacer entender a Marta que Lázaro iba a estar de pie delante de ella en ese día, porque ese milagro surgiría para la gloria de Dios y para un beneficio espiritual del cual Jesús se alegró, de que iban a poder aumentar su fe para la gloria de nuestro Dios. Así que le digo, la muerte de Lázaro se suponía que era una crisis para todos ellos, pero para Jesús, quien se alegraba, era una situación que le da una oportunidad de demostrar el poder de Dios que surgiría para la gloria de su nombre. Por eso Él dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. ¿Cómo que para que creáis? Si ya habían creído. Por eso eran sus discípulos. Ya habían creído con el milagro de las bodas de Canaán. Y ahora, ¿qué tenían que creer entonces? Que Jesús tenía el poder para resucitar a las personas de entre los muertos, de los cuales Pedro fue partícipe, como dijimos atrás, donde en el libro de los Hechos nos narra que él resucitó a Dorcas. Y como les digo, de la misma manera surge con nosotros. Para nosotros, todo lo que nos sucede, para nosotros es una tragedia. Es una crisis, es un dolor o es una desesperación, es una desesperanza. Incluso llegan momentos donde decimos, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Qué esperas? ¿No haces el milagro, Señor? Te hemos estado rogando, hemos estado orando, hemos estado clamando día y noche por ti. Tenemos a multitud de hermanos orando, iglesias orando para que tú hagas el milagro en mí, en mi ser querido, en la persona. ¿Y qué pasó que no obra? Pero Jesús en su palabra nos muestra que en muchas de estas ocasiones Él con alegría permite que estas cosas sucedan para que nosotros pudiéramos crecer en fe para la gloria de nuestro Dios. Como nos ha pasado a muchos de nosotros y de los cuales podemos dar muchos ejemplos para la gloria de nuestro Dios. Como un ejemplo, yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero quisiera compartirles rapidito, donde al final de cuentas, cuando yo estaba enfermo de la tiroides, mi esposa daba testimonio hoy en la iglesia de que ella pensaba que yo me iba a morir. Porque yo literal, lástima que no tengo a la mano las fotos, ¿no? Pero cuando yo me enfermé de la tiroides, yo era un palito. Yo de ser un muchacho joven, no robusto, por supuesto, no tan fuerte, pero estaba llenito, a pasar a un palillo de dientes.
Y mi esposa clamaba a Dios porque ella se angustiaba, creía que me iba a morir. O sea, literal, las personas pensaban que yo me iba a morir. Yo en realidad le soy sincero, yo no pensaba en eso. Yo al contrario, yo trataba de darle ánimo y le decía, hija, pero ¿por qué te preocupas? ¿Que no ves que Dios simplemente truena los dedos y yo estoy como si nada otra vez? Pero sabía que nuestro Dios podía hacer un milagro en nuestra vida. Pero quien nos ve no lo ve de la misma manera. Y le digo, y menos cuando íbamos empezando en las cosas de Dios apenas. Teníamos pocos años apenas de venir a los pies de Cristo. Teníamos creo que como 3 años. O sea que no habíamos experimentado de ninguna forma el poder sanador de Dios ni de ninguna forma, ¿no? En ningún sentido. Y le digo, y al final de cuentas mi esposa creía que me iba a morir y sufría mucho en su corazón. Incluso cuando ya me hicieron la operación y me sacaron la tiroides, al final de cuentas, ella y mi cuñada estaban muy tranquilas ahí esperando. Cuando le dicen ya pueden pasar a verlo, pasan a verme, primero mi cuñada y me ve todo entubado, todo con tripas y cables y máquinas. Y al final de cuentas yo me acuerdo que me despierto y le digo, por favor no te vayas, no me dejes solo, porque había una preocupación en mi corazón como que me iban a tal vez por accidente hacerme daño los doctores, ¿no? En su operación, sin yo darme cuenta que yo ya estaba fuera de la operación. Pero le digo, yo le dije, por favor, no te vayas, no me dejes, quédate conmigo, no me siento bien. Y al final de cuentas dice que ella se le fue, toda esa confianza que iba tranquilo, que todo estaba bien, dice que se le fue hasta los pisos, hasta el suelo, a tal grado dice que empezó a clamar a Dios pensando que tal vez me iba a morir. Pero le digo, hasta que no surge esa experiencia, podemos nosotros crecer en fe. Le digo, después de esa situación, ella se va para afuera, llega mi esposa y mi esposa también bien valiente como si nada, me mira todo entripado y ella sí que no aguantó. Se fue para afuera y allá afuera estaba hasta vomitando porque dice que no podía fue tanto su impacto al verme todo entubado y lleno de tubos y mangueras y aparatos eléctricos y cables que no pudo soportarlo. Y allá estaba afuera desmayándose, ¿no? Vomitando y todo. Y mi cuñada dándole ánimo, no, va a estar bien, va a estar bien. A lo que quiero llevarlos, esta experiencia de ver que el Señor literalmente me levantó de la cama y que Él fue el que nos dio la fuerza para seguir adelante y les ayudó a ellos para crecer en fe. Ahora, gracias al Señor por su misericordia, mi cuñada tiene el privilegio de parte de Dios de ser llamada por Dios a aquellas personas que están en los últimos momentos de su vida y que no conocen a Dios. Y que ella va con toda confianza de que Dios literalmente puede salvar a las personas en los últimos momentos de su vida. Va y les predica, y las personas a las que ella les predica se han rendido a los pies de Cristo. Les predica a Cristo, ora por ella, las bendice y poco tiempo después, días después, la persona muere, pero se va con Cristo. Así que le digo, nuestra fe en el Señor va creciendo conforme a esas experiencias que nosotros tenemos con el Señor. Y sé que usted, al igual que yo, tenemos muchas experiencias en las cuales al principio teníamos hasta miedo de acercarnos a alguien, pero conforme el Señor va haciendo los milagros, las proezas, las maravillas, convirtiendo y transformando el corazón de las personas, después no nos da temor predicarle a cualquier persona porque sabemos que Dios tiene el poder para salvar a esas personas que están enfrente de nosotros, como me ocurrió a mí. Que yo nunca dudé de predicar la palabra del Señor y empezaron mis cuñadas primeramente a venir a los pies de Cristo. Así que cuando tenía oportunidad, predicábamos en la lavandería y predicábamos en la calle, predicábamos en el supermercado cada vez que teníamos oportunidad y que íbamos para allá, pero siempre rogándole al Señor, Señor, por favor, pon tú en ellos que haya una pregunta, una situación, una circunstancia, para que nos platiquen nosotros y de ahí agarramos vuelo para predicarle tu palabra. Y en muchas ocasiones, le digo yo, tuvimos momentos agradables por personas que realmente que recibían la palabra del Señor, pero otras que no tanto. Por supuesto, ¿no? Pero nuestra fe no iba en decadencia, sino todo lo contrario. Cada vez pensando en nuestro corazón que Dios tiene el poder para cambiar y transformar el corazón del ser humano a tal grado que hasta el día de hoy seguimos creyendo que Dios tiene poder para salvar. Y le digo, cada uno de ustedes tendrá su propia experiencia y el Señor les seguirá ayudando para la gloria de su nombre a que su fe siga creciendo.
Pero que le digo que habrá momentos donde nosotros tendremos que sufrir, tendremos que llorar, momentos donde vamos a lamentarnos, momentos incluso un poco más difíciles donde nos quebrantaremos y algunos otros muy pesados donde lo único que nos va a quedar es tirarnos de rodillas y derramarnos delante de los pies de nuestro Dios y clamarle con nuestro corazón en la mano y decir: Señor, por favor, ten misericordia. Porque creemos que no hay solución solamente en la mano de nuestro Dios. Porque creemos que si el Señor no hace el milagro, la persona, el ser querido o nosotros mismos podemos morir en los pocos tiempos que nos resta de vida. Pero que le digo, a pesar de todos esos momentos que sí o sí, todos y cada uno de nosotros vamos a pasar, hay algo maravilloso. Que nuestro Dios, en muchos de esos momentos habidos y por haber, Él se alegrará y se gozará porque utilizará esa situación en nuestra vida para que nuestra fe siga creciendo para la gloria de nuestro Dios. En otras palabras, van a venir esas situaciones a las cuales muchos de nosotros llamamos ataques del enemigo, donde creemos que no podemos ya incluso avanzar más, donde los problemas están en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en la escuela, donde quiera que andemos y que podemos decir incluso: Señor, ya no aguanto más, una tras otra, no salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor y todavía peor, más aún. ¿Hasta dónde, Señor? ¿Te olvidarás de mi vida? Como decía el rey David, ¿te olvidarás de mí para siempre? ¿Te alabarán las almas en el Seol, Señor? O sea, en otras palabras, ¿dejarás morirme sin que tú hagas un milagro y una proeza para yo poder alabarte y bendecirte? Pero el Señor, al final de cuentas, nos va a hacer saber a través de su palabra que en muchas de esas situaciones es para la gloria de su nombre y para el beneficio espiritual que tantos necesitamos todos y cada uno de nosotros. Pero le digo, eso es lo maravilloso, el poder ver que nuestro Señor Jesucristo se alegra de que las situaciones en nuestra vida nos van a ayudar para que nuestra fe pueda ir en aumento. Como incluso podemos recordar lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5, versículos 1 al 5, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero el versículo 3 en adelante dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, cosa que no sucede en nosotros todo el tiempo. Pero dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Así que le digo, las tribulaciones en nuestras vidas es para llevarnos a una esperanza de la cual no nos avergonzamos. Y es la esperanza que tenemos en nuestro corazón cuando nuestra fe va aumentando cada día y sabemos que hoy pasamos esta situación, vemos que Dios hace el milagro, nosotros creíamos que era la última, pero Dios hace el milagro y seguimos adelante. Así que para la próxima, cuando vuelva a suceder otra situación similar, tenemos la esperanza en la cual no nos avergonzamos, a pesar de que la gente nos diga: ¿y dónde está tu Dios? Mira cómo estás. Mira, vas de mal en peor. O vas de enfermedad en enfermedad. De muerte en muerte en tu familia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no oras por tus seres queridos? ¿Qué pasó? ¿No estás orando por ti? ¿O estás en pecado, como le decían a Job, que estás de mal en mal? Pero más sin embargo tenemos la esperanza que no nos avergüenza a nosotros, sabiendo que el Señor ya nos sacó de la situación A para que ahora en la situación B creamos con esperanza en nuestra fe ya madura en esa área de que el Señor nos va a levantar igualmente como nos levantó en el pasado. Y que posiblemente después venga otra situación más fuerte que decimos: Señor, sabemos que tú hiciste este milagro con nosotros, pero este de acá se ve un poquito más pesado. ¿Podrás tú hacerlo o querrás tú hacerlo? Y decimos: bueno, si al Señor le place lo hará, y si no, pues gloria a Dios también. Pero ya no lo hacemos con esa fe.
Ya no lo hacemos con esa esperanza, sino que esa esperanza es vaga y nos avergonzamos de ella porque ni siquiera tenemos la fe de que el Señor puede o quiere hacer ese milagro. Cuando es el Señor el que realmente dice que se alegra en su corazón de ver que las circunstancias ayudan a que nuestra fe pueda seguir en aumento para la gloria de su nombre. Pero nosotros decimos, pero está muy alto. Híjole, lejos de alegrarme y tener esperanza en mi fe por esa situación de ver que el Señor realmente va a hacer un milagro, nos escondemos, esperando a ver si de casualidad tal vez Dios quiera hacer el milagro. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor con alegría, con gozo en su corazón, permite que estas cosas pasen, porque hay gozo en su corazón el saber que estas situaciones van a ayudar a que nuestra fe vaya aumentando para la gloria de nuestro Dios. Como decíamos, como dice el título de este día, el cual dice así: Cristo se goza cuando fortalece tu fe. Así que, créalo o no, el Señor se goza cuando fortalece nuestra fe. Porque al final de cuentas todo eso abunda para la gloria de su nombre. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos ver todas las circunstancias de nuestra vida como una oportunidad para que Dios no solamente glorifique su nombre, sino para que Dios traiga beneficio a nuestra vida espiritual al aumentar nuestra fe. Porque ya lo vimos actuar de una manera milagrosa, maravillosa en el pasado, y sabemos que en el futuro tenemos la esperanza que nuestro Dios va a seguir aumentando nuestra fe, va a seguir fortaleciéndonos, va a seguir haciendo la obra, va a seguir haciendo el milagro, va a seguir haciendo la proeza en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y todo eso va a surgir para la gloria de su nombre. Así que todos y cada uno de nosotros, lejos de mirar las circunstancias como diciendo, otra vez, Señor, ¿qué no soy tu hijo? Señor, ¿qué no te estoy sirviendo? Señor, ¿por qué tú permites esto? O sea, lejos de tener una actitud negativa a esas circunstancias, al contrario, que lo veamos con esperanza, con expectativa de que Dios algo nuevo va a enseñarnos. Y con ese algo nuevo, con esa maravilla nueva va a poder ayudarnos a que nuestra fe pueda seguir creciendo para la gloria de su nombre. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos indica que no solamente debemos de gloriarnos en las tribulaciones, sino que también debemos de echar a ver, Señor, que hay gozo, que hay regocijo en tu corazón, porque a través de esas tribulaciones tú nos aumentarás la fe para la gloria de tu nombre. Tú permitirás que todos y cada uno de nosotros podamos seguir creciendo espiritualmente hablando, a tal grado, Señor, de que tu nombre sea grandemente enaltecido a través de nuestra actitud, de nuestro carácter, a través de nuestra manera de comportarnos delante de ti y delante de los hombres, sabiendo que no importa qué situación estemos pasando o qué tan adversa sea, tú seguirás obrando un milagro, tú seguirás obrando una maravilla. Nada, Señor, nada, absolutamente nada de eso pasará a tus espaldas. Tú lo conocerás todo y tú nos ayudarás a todos y cada uno de nosotros a seguir creciendo espiritualmente para la gloria de tu nombre. Así que lejos de quejarnos, lejos de lamentarnos, lejos de entristecernos, Señor, que en tu misericordia, tu hermoso Espíritu Santo pueda recordarnos esta tu palabra y que cuando llegue ese momento de adversidad, nosotros podamos alegrarnos también y tener la esperanza en que tú, Señor, seguirás obrando para la gloria de tu nombre, Señor, ayudándonos a que nuestra fe siga creciendo día con día para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, por tus maravillas. Gracias por tu proeza. Gracias por tu ayuda, por tu fortaleza. Que el día de hoy todos y cada uno de los que nos ven, Señor, y que te escuchan a ti, por supuesto, porque es tu palabra, que ellos puedan reconocer, Señor, que en ti está la esperanza, que en ti está la oportunidad, que hasta el día de hoy, aún los que no te conocen, tienen la oportunidad de rendirse a ti. Si tan solo ellos, Señor, se animaran a tener una chispa de fe, aunque sea pequeña,
pequeñísima, Señor, y creyeran que tú realmente le puedes salvar, literalmente tú lo salvarías, literalmente tú vendrías a su vida, literalmente tu hermoso Espíritu Santo entraría en su ser y le ayudaría a seguir creciendo en fe para la gloria de tu nombre. Literalmente gozaría de la salvación y de la vida eterna de la cual nos habla tu palabra, Señor. Y literalmente tú seguirías haciendo maravillas, milagros, proezas que le ayudarán a todos y cada uno de ellos a seguir adelante gozándose en todas las tribulaciones, sabiendo que en la mayoría de esas tribulaciones son para que nuestra fe siga creciendo para la gloria de tu nombre, para esos momentos que más adelante nos vamos a encontrar y que seguramente serían muy difícil, muy complicado y posiblemente hasta imposible para nosotros si tú no hubieses aumentado la fe en nuestra vida espiritual. Gracias, Padre amado. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad de compartir su palabra. Permita el Señor que literalmente usted haya podido aprender algo hoy y que haya aprendido que el Señor no lo va a dejar, no lo va a desamparar. E incluso si es una persona que todavía no es cristiana, hoy el Señor le da la oportunidad para que venga ante sus pies, para que venga ante sus brazos y usted se rinda ante Él, le pida perdón por sus pecados y el Señor pueda empezar a obrar de una manera maravillosa, de forma literal o de forma espiritual, pero de una manera maravillosa en sus vidas, para que usted pueda ir creciendo en la fe en el Señor. Y de esta manera, el día en que muera, usted literalmente pueda ver la gloria de nuestro Dios y estar con Él en su presencia por la eternidad. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes. Reciban de nosotros un fuerte y un caluroso abrazo y como siempre recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios los permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Que Dios les bendiga a todos.